Hola chicos, en este pequeño vídeo vamos a hablar de nuevo un poquito sobre cultura germánica antigua precristiana, sobre Asatru, sobre paganismo germánico, sobre Heathenry o como lo llaméis vosotros si sois entre comillas paganos germánicos, porque actualmente hay muchas ramas y cada uno pues se conoce de una manera distinta. Vamos a hablar sobre un pequeño punto que tiene que ver con las matronas, matronae, matronen, matres, un punto pequeñito, pero no voy a describir mucho qué son porque en el canal tenéis un vídeo amplísimo donde os explico qué son las matronas, os hablo históricamente de ellas, os hablo sobre su culto, etc. Y en mi blog Asatru Hexefus tenéis una entrada de la que parte ese vídeo por si preferís leerlo. Entonces ahí hay información, muchísima información por si queréis saber qué son las matronas. Por lo tanto, voy a describir muy a grandes rasgos qué son las matronas. A ver, las matronas o matronae son unas diosas triples de las que sí tenemos vestigios arqueológicos, como estáis viendo en las imágenes. Son unas diosas que estos vestigios arqueológicos han aparecido en muchas zonas, sobre todo de Alemania, pero también de Países Bajos, de Bélgica y en algunas zonas de Francia que son cercanas pues a Alemania y a Países Bajos. Eran diosas triples y como podéis ver se tallaban en estas lápidas de piedra y pues estaban en lugares que se creía que eran santuarios, la gente peregrinaba allí, se les tenía una fe amplísima. Eran deidades germánicas, pero llegaron hasta un tiempo en el que se mezcló un poco el culto también con la cultura romana y la cultura celta, sobre todo por la zona donde estaban, ¿no? La gente les tenía muchísima fe. Están muy relacionadas con la fertilidad, después de todo eran madres, eran mujeres de familia, eran dos de ellas mujeres casadas y pues se las relaciona también sobre todo en Asatru con las Dishar, que son los ancestros femeninos de la línea de sangre y pues es amplísimo. Podéis ver el otro vídeo, el vídeo grande, o leer la entrada porque se la relaciona con muchísimas cosas. Pero sobre todo, como veis, eran madres, eran matronas, tienen que ver con la fertilidad y un largo etcétera. Bueno, pues el punto de este pequeño vídeo es que hace 10 años nadie conocía a las matronas o muy poca gente conocía a las matronas. Hoy en día sobre todo porque en décadas anteriores se le ha dado mucha importancia a lo que es la cultura germánica del norte de Europa, pero no tanto la del centro. Entonces ahora estamos quizás asistiendo a un movimiento, que yo me siento muy de ese movimiento, en el que estamos mirando un poquito más hacia el centro de Europa, hacia la zona de Alemania y alrededores. En mi caso yo pienso que es porque cuando tú estudias a fondo históricamente o te fijas en vestigios literarios, vemos que muchas de las cosas que estudiamos del norte parten de la zona de Alemania. Los nombres proceden que si del alto alemán, que si del bajo alemán, y vemos que todo eso, su forma antigua estaba en el centro de Alemania, obvio, porque todo esto tiene que ver con las tribus germánicas que fueron y vinieron. Entonces hay mucha gente que está rompiendo ciertos tabúes por cosas históricas que hubo en la zona de Alemania y que entendemos que estamos buscando cosas más antiguas que tienen que ver con otras épocas e intentamos mirar más qué es lo que hay en esa zona, en el centro de Europa. Y este fenómeno de que haya mucha gente que esté intentando investigar más lo que había en el centro que lo que hay en el norte, aunque también lo investigamos, nos ha traído que muchos paganos germánicos pues rindan culto a la figura de las matronae, que eran del centro de Europa y sobre todo de la zona de Alemania. Y entonces se está dando un caso, que es lo que yo quiero aclarar, porque si queremos tener cierto rigor histórico y si queremos intentar que nuestro culto se parezca lo más posible al de ellos, obviamente siempre sin dejar de recordar que vivimos en el siglo XXI y hay cosas que van a seguir siendo como en el siglo XXI, pero es necesario saber qué era
o cómo eran las deidades a las que ellos adoraban, cómo eran sus tradiciones y tal. Así que intentamos que haya un cierto rigor. Bueno, pues como ahora hay bastante gente dentro del paganismo germánico que fija su mirada a las matronae, a veces voy viendo que hay personas que nos hablan de que como eran triples diosas, pues que eran doncella, madre y anciana. Entonces, todo este rollo que os acabo de revelar es para deciros que no. Las matronae no eran doncella, madre y anciana. El concepto de doncella, madre y anciana proviene del siglo XX, fue popularizado por Robert Graves. La Wicca ecléctica, sobre todo, se agarró mucho a este concepto. Si tú crees en doncella, madre y anciana, me parece fenomenal. Para los que no sepáis lo que es el concepto de doncella, madre y anciana, que seguro que sí lo sabéis, son triples diosas que representan 3 edades de la mujer: doncella, madre y anciana. El punto de este vídeo, o el tema de este vídeo, no es deciros que está mal si creéis en doncella, madre y anciana. Para nada, no tiene nada de malo creer en doncella, madre y anciana. Durante el siglo XX hubo ramas paganas que se agarraron a ese concepto porque tenía mucho sentido durante el siglo XX para estudiar también muchas cosas que tienen que ver con la vida de la mujer. El punto de este vídeo es que las matronas no son doncella, madre y anciana. Aquí os he puesto un montón de fotos de esas lápidas, que hay muchísimas más. Y entonces lo que vemos en la imagen son 3 mujeres. Las que están a los lados son mujeres casadas. No hay ninguna que sea anciana. En estas lápidas tenemos a los lados 2 mujeres que son idénticas, que no son una más joven y otra más vieja, no son una de mediana edad y otra anciana, o una joven casada y otra anciana, no. Lo que tenemos son mujeres que llevan este tocado que podéis ver en esta imagen porque representan a mujeres casadas. Ese tocado lo llevaban las mujeres ubianas, que eran de una tribu germánica que los romanos llamaban ubii, y las mujeres ubianas llevaban ese tocado cuando se casaban. Por lo tanto, representan históricamente a mujeres casadas, pero no representan una edad. No representan a una que era joven casada, por ejemplo, o de mediana edad casada, y a una anciana casada. No. Y luego la del centro aparece siempre con el pelo suelto, representando que era soltera. ¿Por qué hacían esto? No lo sabemos. ¿Por qué representaban a 2 mujeres casadas y a una joven? No lo sabemos. Pero se representaban así, pero no eran doncella, madre y anciana. Entonces, esto es muy importante porque nosotros, los que somos paganos germánicos, estamos dando muchísima importancia al culto de las matronas, en español matronas, sobre todo cuando estamos buscando sobre lo que ocurría en el centro de Europa. Por ejemplo, hace un par de días os subí, mejor dicho, puse público un vídeo sobre la diosa Eostre, si existía, si no, qué nos dicen los vestigios y tal. Y se hablaba de las matronas, porque al final, por H o por B, si hablamos de lo que había en el centro de Europa a nivel germánico, salen las matronas, porque el culto era muy fuerte, porque había santuarios donde probablemente cientos o miles de personas peregrinaban, por lo que se sabe, por los lugares donde están, etc. Entonces siempre por H o por B salen las matronas. Así que es importante que entendáis que no eran doncella, madre y anciana. Aquí tenéis las piedras, veis las imágenes, veis los vestigios. Y de eso es lo que quería hablaros en este vídeo. De eso es de lo que quería hablaros. Si queréis saber más sobre las matronas, ya os lo he dicho, tenéis un vídeo en el canal completísimo, o en mi blog Asatrujexefus tenéis la entrada, que es de hace bastante, así que tendréis que buscar, y ahí podéis saber más, sobre todo si os interesa pues la cultura germánica precristiana del centro de Europa y de la zona de Alemania. Muchas gracias por ver este pequeño vídeo y pues hasta pronto.